Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios y hoy vamos a considerar Juan capítulo 20, ya prácticamente el penúltimo capítulo antes de terminar este precioso libro del Evangelio según San Juan. En el capítulo 20, que está muy relacionado, ¿no es cierto? 19, 20, 21, estos tres están relacionados. Entonces vamos a hablar acerca de la resurrección. Este capítulo registra tres apariciones de nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección. Y lo encontramos en el capítulo 20, el versículo 14, donde dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Es la aparición que Jesús hace entonces a María Magdalena. En segundo lugar, también aparece en el versículo 19, donde dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Y por último, en el versículo 26 también dice lo siguiente: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y bueno, ese es cuando aparece pues a Tomás, cuando Tomás entonces termina diciendo Tomás, Señor mío y Dios mío, después de haber visto al Señor Jesús. Entonces son tres apariciones que se registra en este capítulo 20. Pero, en primer lugar, vamos a ver la aparición que tiene el Señor Jesús a María Magdalena. Dice el versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Y continúa el relato hasta el versículo 18. Entonces, María Magdalena pensó que se habían robado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sin embargo, ella no se detiene en el sepulcro, sino que va corriendo a decírselo a Pedro y a los demás discípulos, y a Juan en este caso. Dice el versículo 2, entonces, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús, este se refiere a Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo María Magdalena es que se han robado, ¿no? Se han robado al Señor. Entonces, corrieron entonces Pedro y Juan. Ahora, ellos también volvieron corriendo al sepulcro para ver lo que había dicho María Magdalena, pero hay algo interesante que se menciona también en el versículo 8, cuando Juan llega, ¿no es cierto? Entonces dice: también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, o sea, este a Juan, y dice: vio y creyó, vio y creyó. Y aquí entonces la palabra vio es ordenar sus pasos, ordenar, ¿no es cierto? De alguna manera ese vio es ordenar, ¿no es cierto? Su perspectiva de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vio y creyó.
se puso en orden su fe, su convicción de que Cristo había resucitado. Vieron los lienzos, el sudario, también que estaban doblados, no era una escena de robo. Cuando uno entra a un lugar que ha sido robado, pues ve, ¿no es cierto?, los cajones tirados, ropa tirada, los escritorios revueltos, pero sin embargo acá dice la Escritura que el versículo 6 dice: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. La palabra vio aquí, cuando habla de vio los lienzos, es contempló, es del verbo contemplar. Entonces él pudo por un momento dado mirar todo lo que estaba pasando en ese momento. Entonces vemos aquí que en el versículo 6 el apóstol Pedro vio los lienzos puestos allí. El sudario, versículo 7, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Enrollado en un lugar aparte. Si fuera habido un robo, estos lienzos estarían pues por el suelo, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos al apóstol Pedro contemplando la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos también que entre el otro discípulo, como hemos mencionado hace un instante, vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos, y volvieron los discípulos nuevamente al lugar en que estaban reunidos. Pero del verso 11 al 18, entonces se aparece nuestro Señor Jesucristo entonces a María Magdalena. Estaba llorando María Magdalena junto al sepulcro, porque no sabían dónde se había llevado a su Señor. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio, dice, dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y comenzaron entonces la conversación. Y le dijeron estos ángeles: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y la mujer le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. O sea, hasta allí María Magdalena no entendía esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Un poco habla de la incredulidad de María Magdalena, saber dónde estaba el cuerpo del Señor Jesucristo. El versículo 15 en adelante, Jesús le dijo a la mujer: ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La palabra no me toques es no te agarres de mí, no te agarres de mí. Entonces fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor
y que él había dicho estas cosas. Entonces vemos allí la aparición entonces a María Magdalena, pues mostrando su incredulidad, mostrando su que no conocía acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se había olvidado de repente o no les habían dicho acerca de esta situación. Del verso 19 al 23 se aparece entonces a los discípulos. Ahora, en este pasaje se ve entonces que nuestro Señor Jesucristo habla acerca de paz, paz a vosotros, siempre le dice. Le dice en el versículo 19, paz a vosotros. En el versículo 21 le dice, paz a vosotros. Y luego entonces sigue la lectura y vamos a ver más adelante cómo es que el Señor Jesucristo siempre le dice paz a vosotros. Entonces era una paz que nosotros no entendemos porque pasa todo entendimiento, pero es el Señor Jesús que pone paz en nuestro corazón, en nuestros corazones. Y dice el verso 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Vemos aquí entonces que nuestro Señor Jesucristo entonces está hablando de esa paz pero que trae amor, esa paz que es de ánimo, de aliento para con los discípulos. Y del verso 24 al 29 continúa entonces la historia de este pasaje y habla acerca de la incredulidad de Tomás, le dijeron los discípulos a Tomás, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no me viere en sus manos la señal en los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Después pasó una semana y luego Jesús se aparece y les dice, paz a vosotros, paz a vosotros. Paz con el incrédulo, paz con el no creyente, porque comenzó a creer Tomás hacia el Señor Jesucristo. Entonces le dice paz a vosotros. ¿Por qué? Porque los discípulos, como dice el pasaje, tenían temor, tenían miedo. Por eso es que estaban encerrados, pero Jesús le dice paz a vosotros. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí estamos nosotros. No le hemos visto físicamente al Señor, pero sabemos que el Señor está con nosotros y dentro de nosotros. Pero no lo hemos visto, pero dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, vale decir nosotros. Y luego termina este pasaje, este capítulo, verso 30 y 31. ¿Por qué Juan escribe su evangelio? Dice, para que creáis, dice el verso 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¡Qué maravilloso! Maravilloso cuando el Señor Jesús entonces habla acerca de que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, dice, tenga vida en su nombre. Maravilloso es lo que Dios termina este capítulo 20 y dice que el Señor Jesús además hizo muchas cosas, muchas otras señales en presencia de los discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Tantas cosas habrá hecho el Señor Jesús en ese tiempo que no cabría
todos los libros que se escribieran acerca de Jesús. Entonces, damos gracias a Dios por este tiempo. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, y será hasta el próximo estudio. Que Dios les bendiga.